arruinada y divorciada. Solo mi abuelo me acogió y la familia se arrepintió. Mi nombre es Grace y tengo 34 años. Hace 6 meses tenía un esposo, una casa en los suburbios y un futuro que parecía una hilera ordenada de fichas de dominó a punto de caer perfectamente. Hoy tengo una bolsa de lona, $73 en efectivo y el juicio silencioso de cada familiar que alguna vez dijo que me casé muy rápido y apunté demasiado alto. Los papeles del divorcio llegaron un martes. Mi esposo, Derek, ya había mudado a su nueva novia a nuestra habitación principal 3 semanas antes. Así que la formalidad legal se sintió menos como un shock y más como una patada final en una jaula de costillas que ya estaba agrietada. Él había sido inteligente, con el dinero más inteligente que yo y todos modos. Cada cuenta conjunta había sido vaciada el día que anunció que se iba. Cada activo había sido transferido a un fideicomiso que llevaba solo su nombre. Mi abogada, una mujer cansada con manchas de café en la blusa, me dijo que podía pelear, pero los honorarios legales consumirían cualquier miseria que pudiera recuperar. Así que firmé. Firmé por 5 años de mi vida por el privilegio de irme con mi auto, mi ropa y una aplastante sensación de estupidez. Primero manejé hasta la casa de mi madre, porque eso es lo que hacen las hijas cuando el mundo se derrumba. Ella vivía a 20 minutos en una comunidad cerrada que ella y mi padrastro habían comprado después de vender la casa de mi infancia. El código de la reja aún funcionaba a mi cumpleaños, irónicamente. Así que entré a su camino circular con una chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, la sangre aún significaba algo. Ella me recibió en la puerta principal con los brazos cruzados. Detrás Giela, a través del vidrio de la sala, podía ver a mi padrastro fingiendo leer el periódico. Mi madre no me invitó a entrar. Se quedó en el umbral como una guardia de seguridad en un club exclusivo donde ya no tenía membresía. La expliqué todo el divorcio, el dinero, el no tener dónde ir y su rostro permaneció tan quieto como un retrato pintado. Cuando terminé, me dijo que había tomado mis decisiones. Me dijo que Derek la había llamado semanas antes para advertirles sobre mi inestabilidad. Me dijo que me amaba, pero que no podía tener mi caos bajo su techo. Luego cerró la puerta. No la azotó. Solo la cejó con un suave clic que sonó más fuerte que cualquier grito. Me quedé 1 hora en mi auto, mirando los setos perfectamente recortados y la fuente que mi padrastro había instalado para impresionar a sus amigos del golf. Nadie salió. Ninguna cortina se movió, ya era un fantasma para ellos. Mi hermana, Vanessa, vivía a 2 estados de distancia, pero la llamé de todas formas. Contestó en el cuarto tono con el tono molesto de alguien a quien interrumpen durante una comida. Cuando le conté mi situación, se rió. No una risa cruel, exactamente más bien la risa agotada de alguien que había estado esperando esa llamada durante años. Dijo que siempre había sido dramática. Dijo que debería haberme quedado en la universidad en lugar de perseguir a un hombre con un gran plan de jubilación. Dijo que ella tenía su propia familia que considerar y que su esposo jamás aceptaría acoger a una mujer adulta que no puede poner su vida en orden. Luego dijo que tenía que irse porque los niños debían ser recogidos del fútbol. La línea se cortó. Intenté con mi tío del lado de mi padre. Mi padre había fallecido 3 años antes, pero su hermano, el tío Vince, siempre había sido ese familiar ruidoso y amigable que aparecía en las fiestas con whisky caro y opiniones baratas. Escuchó mi historia con una serie de gruñidos. Luego me dijo que estaba a punto de jubilarse y que no podía permitirse cargas adicionales. Me sugirió que probara un refugio para mujeres. Lo dijo sin vergüenza, como si recomendara un buen restaurante. Fue entonces cuando el verdadero frío se instaló. No, la temperatura era finales de primavera, y los cerezos estaban dejando caer pétalos rosados sobre las aceras. No, el frío estaba dentro de mí, un entumecimiento que convertía mis extremidades en plomo y mis pensamientos en lodo. Había pasado toda mi vida adulta construyendo una red de personas que pensé me atraparían.
Había asistido a cada fiesta de cumpleaños, cada boda, cada funeral. Había enviado regalos, tarjetas y mensajes de felicitación. Y ahora, cuando necesitaba que alguien simplemente me dejara dormir en su sofá por una semana, todos de repente recordaron que tenían pisos de madera que se rayaban fácilmente o habitaciones de invitados que estaban siendo repintadas. Me quedaba un nombre más en mi teléfono. Casi lo había eliminado años atrás por vergüenza. Mi abuelo, Harold, por parte de mi madre. Era el secreto familiar, el tema que hacía que todos se movieran incómodos en sus asientos en las cenas de acción de gracias a las que nunca estaba invitado. Había sido carpintero en su juventud, luego capataz de construcción, luego nada en absoluto después de una lesión en la espalda que le impidió trabajar. Mi madre lo había apartado cuando yo tenía 12 años, citando sus malas decisiones de vida y su negativa a conseguir un trabajo de verdad. La verdad, que solo supe por escuchar conversaciones de adultos, era que había gastado sus ahorros en los tratamientos de cáncer de mi abuela. Luego perdió su casa cuando las facturas médicas se acumularon. Después de que mi abuela murió, se mudó a una casa móvil en las afueras de un pueblo llamado Millbrook, a 2 horas de cualquier lugar que importara. No había hablado con él en 8 años. La última vez fue en mi boda, a la que mi madre había permitido renuentemente que asistiera. Me había regalado una caja de madera tallada a mano, algo que él mismo había hecho de nogal. Sonreí, le di las gracias y luego la guardé en un armario donde acumuló polvo. Sentí un fuerte retorcijón de culpa al recordarlo. Mi dedo se detuvo sobre su información de contacto. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo del color de un moretón. No tenía ningún otro lugar a donde ir. Hice la llamada. Contestó en el segundo timbre. Su voz era más vieja de lo que recordaba gravemente y lenta, pero cálida, como una chimenea que había estado ardiendo durante décadas. Le conté todo. No me censuré. No intenté sonar más fuerte ni más compuesta de lo que era. Solo dejé que las palabras fluyeran como agua de un dique roto. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Pensé que había colgado. Luego dijo, «Sabes dónde vivo. Ven cuando necesites». Eso fue todo, sin sermones, sin condiciones. Sin te lo dije. Solo una puerta abierta de la única persona en mi linaje que aún recordaba lo que se suponía que debía significar la familia. Conduje toda la noche, la carretera extendiéndose como una cinta negra bajo una luna en cuarto menguante. El GPS me sacó de las carreteras principales, hacia rutas rurales sinuosas, pasando campos de ganado dormido y silos que se alzaban como centinelas olvidados. Millbrook ni siquiera era un pueblo, realmente solo un cruce de caminos, con una gasolinera, una oficina de correos y un comedor que había cerrado en algún momento de los años 90. El parque de casas móviles estaba escondido detrás de una hilera de pinos, una colección de cajas plateadas y blancas que habían visto décadas mejores. La casa de mi abuelo estaba al final de un camino de grava. El exterior estaba descolorido, con una pequeña rampa de madera que llevaba a la puerta principal en lugar de escalones por su mala espalda. Comprendí. Una sola luz brillaba en la ventana, amarilla y acogedora. Estacioné mi auto, agarré mi bolsa de lona y subí la rampa. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Su cabello era completamente blanco ahora, escaso en la parte superior. Y su rostro era un mapa de arrugas que hablaban de años de entrecerrar los ojos bajo el sol y fruncir el ceño por el dolor. Llevaba una camisa de franela metida dentro de unos vaqueros remendados en las rodillas, y sus manos, esas manos de carpintero, eran nudosas pero firmes. No me abrazó. Simplemente se hizo a un lado y dijo, «El sofá se abre. Las mantas están en el armario». El interior de la casa móvil estaba impecable. No lujoso, los muebles eran viejos. La alfombra estaba gastada y las encimeras de la cocina tenían un patrón laminado que había pasado de moda en los años 80, pero todo estaba limpio. Todo tenía su lugar.
En la pared colgaban fotografías en marcos desparejados su día de boda. Mi abuela riendo en un jardín, una versión joven de mi madre que aún miraba a la cámara con ojos suaves. No había ninguna foto mía, aún no me había ganado un lugar en su pared. Esa primera noche, me acosté en el sofá cama y miré al techo. La casa móvil crujía con el viento, y en algún lugar a lo lejos, un perro ladraba a la nada. Escuché a mi abuelo moverse en su habitación, él arrastrar de las pantuflas, el clic de una lámpara, el gemido de los resortes mientras se bajaba sobre su cama. No dijo buenas noches, no era necesario. Su silencio era más amable que todas las palabras que mi familia me había lanzado. A la mañana siguiente, desperté con olor a café y tostadas. Mi abuelo ya estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina, con una taza frente a él y el periódico de la mañana extendido. Deslizó otra taza hacia mí sin levantar la vista. Me senté frente a él, envuelta en una manta, sintiéndome como una niña otra vez. Ninguno de los dos habló por un largo rato. Luego dobló el periódico. Lo dejó a un lado y me dijo que la habitación de atrás, actualmente llena de herramientas viejas y madera, podía ser despejada si planeaba quedarme. Lo dijo sin expectativas, como ofrecer un paraguas de repuesto a alguien que tal vez lo necesitara. Le dije que no tenía ningún plan. Le dije que tenía $73 y un auto que necesitaba un cambio de aceite. Le dije que era una universitaria desertora de 34 años con un currículum lleno de trabajos de nivel inicial que habían terminado cuando Derek me convenció de convertirme en ama de casa. No tenía experiencia laboral reciente, ni referencias que contestaran sus teléfonos, ni confianza en que pudiera siquiera mantener un trabajo si alguien me ofreciera uno. Escuchó todo esto mientras untaba mantequilla en su tostada. Luego dijo, hay una ferretería en el pueblo de al lado. Necesitan a alguien para la caja. El dueño es un viejo amigo mío. Haré una llamada, y eso fue todo, sin lástima, sin drama. Solo una solución, entregada tan llanamente como un carpintero mide una tabla. Durante las siguientes 2 semanas, me instalé en una rutina que se sentía extraña y extrañamente sanadora. Me despertaba al amanecer, preparaba café para ambos y manejaba 20 minutos hasta Ferretería Millbrook. El dueño, un hombre llamado Pete con un dedo perdido y una risa como un león marino ladrando. Me contrató al instante después de una llamada telefónica de 5 segundos de mi abuelo. El trabajo era simple: cobrar a los clientes, reponer estantes, barrer el piso polvoriento, pero era honesto. Al final de cada turno, manejaba de regreso a la casa móvil. Ayudaba a mi abuelo con el proyecto en el que estuviera trabajando y me dormía agotada pero sin pesadillas. Los proyectos estaban por todas partes. Mi abuelo pasaba sus días en un pequeño taller que había construido detrás de la casa móvil. Un cobertizo lleno de sierras, cepillos, prensas y montones de madera que había rescatado de sitios de demolición. No era solo un carpintero. Era un artista que trabajaba con roble y cerezo. Me mostró una mecedora que estaba construyendo, cada pieza tallada a mano, sin clavos ni tornillos en ninguna parte. Las uniones encajaban como piezas de rompecabezas, sostenidas solo por fricción y pegamento. Me dijo que su padre le había enseñado ese oficio, y el padre de su padre antes que él me dijo que el mundo había olvidado cómo hacer cosas que duraran. Lo observé trabajar durante horas, hipnotizada por la precisión de sus manos a pesar de su artritis. Nunca me pedía ayuda, pero comencé a pasarle herramientas, a barrer el aserrín y a hacer preguntas. Respondía a cada una con la paciencia de un hombre que no tenía nada más que tiempo. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de los pinos y pintaba el cielo en tonos naranjas y violetas, me mostró la caja de madera que había hecho para mi boda, la que había guardado en un armario. No la había traído conmigo. La había dejado en la casa de Derek, probablemente tirada a un basurero por su nueva novia. Admití esto ante mi abuelo, con la voz entrecortada por la vergüenza. No se enojó. Miró el espacio vacío en su banco de trabajo donde esa caja había estado y dijo, «Puedo hacer otra».
Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí, no un relámpago ni una revelación repentina. Solo una comprensión lenta y silenciosa de que estaba sentada en presencia de alguien que lo había perdido todo: su esposa, su hogar, su salud, su lugar en la familia, y simplemente había seguido construyendo. No se había enfurecido contra la injusticia. No había suplicado simpatía. Se había retirado a esta caja plateada en el bosque y había continuado creando belleza con madera de desecho y terquedad. Decidí, allí en la luz menguante con aserrín en mis hands, que quería aprender a hacer eso. No exactamente la carpintería, sino la construcción. El tomar piezas rotas y desechadas y convertirlas en algo entero. A la mañana siguiente, le pedí a mi abuelo que me enseñara su oficio. Me miró largamente, sus pálidos ojos azules y legibles. Luego asintió una vez y me entregó un cepillo. No lo sabía entonces, pero ese simple gesto fue el primer paso en un camino que me llevaría a una confrontación que nunca vi venir. Mi familia, que me había dado la espalda, pronto volvería sus ojos hacia la casa móvil en Millbrook, y cuando lo hicieran, descubrirían que el hombre al que habían abandonado no era un fracasado en absoluto. Era la persona más rica que cualquiera de ellos hubiera conocido, solo que no en la forma en que ellos entendían. Pero esa historia llegaría más tarde. Por ahora, yo estaba contenta con aprender a hacer una unión de madera que duraría 100 años. Cuando llegó el otoño, ya era lo suficientemente competente en la carpintería como para construir un taburete simple. No era hermoso, las patas eran ligeramente desiguales y el asiento tenía una pequeña grieta donde había apresurado el proceso de secado, pero mi abuelo lo colocó en su sala y se sentaba en él todas las mañanas mientras tomaba su café. Nunca comentó sobre sus defectos. Simplemente lo usaba, y eso fue un cumplido mayor que cualquier palabra. Había estado viviendo en la casa móvil durante 4 meses. Anasi Timpo. Había ahorrado suficiente dinero de la ferretería para pagar mis propios alimentos y contribuir a los servicios públicos. También había descubierto algo inesperado: era buena vendiendo cosas. Los clientes de la ferretería Millbrook me apreciaban. Les gustaba que escuchara sus problemas: un grifo que goteaba, una bisagra de puerta que chirriaba, una terraza que necesitaba ser reparada, y les encontraba soluciones. Pete notó esto y comenzó a dejarme manejar a los clientes más difíciles, esos que entraban frustrados y se iban sonriendo. Luego, en octubre, Pete me sentó en la oficina trasera y me ofreció una sociedad. Tenía 67 años. Su dedo perdido le dolía cuando llovía y no tenía hijos que heredaran el negocio. Quería venderme el 50% de la tienda a un precio tan bajo que era casi un regalo. Dijo que mi abuelo había respondido por mí, y eso era toda la garantía que necesitaba. Dije que sí antes de que pudiera convencerme de lo contrario. Los siguientes meses fueron un torbellino de papeleo, inventario y aprendizaje de cómo dirigir un pequeño negocio. Mi abuelo me ayudó a construir un nuevo mostrador para la tienda, usando madera recuperada de granero que le dio un encanto rústico que a los clientes les encantó. Las ventas aumentaron. La voz se corrió. La gente de pueblos vecinos comenzó a conducir hasta Millbrook porque habían oído que había una ferretería donde al dueño realmente le importaban sus proyectos. Para la primavera, había pagado el préstamo de la sociedad y comencé a recibir un modesto salario. No era riqueza por ningún estándar, todavía vivía en la casa móvil, todavía conducía el mismo auto destartalado, pero era independencia. Por primera vez en años. No dependía del dinero ni de la buena voluntad de nadie más. Había construido algo con mis propias manos, y eso se sentía mejor que cualquier mansión o auto de lujo. La salud de mi abuelo comenzó a declinar ese verano. Comenzó con una tos que no desaparecía, luego una falta de aliento que lo hacía detenerse a mitad del lijado de una tabla. Se negó a ver a un médico hasta que amenacé con llamar a una ambulancia yo misma. El diagnóstico fue enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un cruel recuerdo de décadas de respirar aserrín y humo de segunda mano en sitios de trabajo mal ventilados. No era terminal México, pero no mejoraría,
Necesitaba reducir el ritmo. Necesitaba dejar de trabajar en el taller durante horas seguidas. Me hice cargo de los proyectos de carpintería. No era tan hábil como él, pero estaba aprendiendo. Terminé la mecedora que había comenzado meses atrás, tallando las curvas finales siguiendo las marcas de lápiz que había dejado. Cuando se la mostré, pasó sus dedos sobre la superficie y asintió. «Tienes el toque», dijo. Fue el primer cumplido que me había dado que se sintió como una medalla. Fue entonces cuando mi madre llamó. No había hablado con ella desde el día que me cerró la puerta en la cara. No había llamado en mi cumpleaños. No había enviado un mensaje preguntando si estaba viva. Así que cuando su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono un lluvioso martes por la noche, la miré fijamente durante un minuto entero antes de contestar. Sonaba diferente, más suave, casi vacilante. Me preguntó cómo estaba y le di una respuesta vaga sobre estar bien. Me preguntó dónde vivía y le dije que estaba con mi abuelo. Hubo una larga pausa, luego un sonido que nunca había escuchado de ella antes, un sollozo. Dijo que había oído sobre la ferretería. Dijo que había oído que me estaba yendo bien. Dijo que quería verme. Debería haber sentido satisfacción. Este era el momento que había imaginado durante esas noches oscuras en el sofá cama, el momento en que todos los que me habían abandonado volverían arrastrándose, rogando perdón. Pero en lugar de triunfo, sentí un extraño vacío. Le dije que lo pensaría y colgué. Durante la semana siguiente, las llamadas se multiplicaron. Mi hermana Vanessa dejó 3 mensajes de voz, cada uno más efusivo que el anterior. Dijo que siempre había creído en mí, dijo que estaba muy orgullosa de lo que había logrado. Dijo que los niños extrañaban a su tía y que por favor podía ir a la cena de Acción de Gracias de este año. El tío Vince envió un mensaje de texto, el primero que me había enviado ofreciéndose a invertir en mi negocio. Había oído a través del rumor que me estaba expandiendo y quería ser parte de ello. El rumor, supe más tarde, eran las redes sociales. Alguien había publicado una foto de la ferretería renovada en una página comunitaria local. Y la publicación se había vuelto viral en la pequeña red de personas que conocían a mi familia. Habían visto a la mujer sonriente detrás del mostrador. Los muebles hechos a mano en exhibición. El artículo en el periódico del condado sobre la joven emprendedora que revitalizaba Millbrook. Y de repente, la mujer que habían desechado como basura de la semana pasada valía la pena conocerla otra vez. Mi abuelo observó todo esto con su silencio habitual. Se sentó en su mecedora, la que yo había terminado, y bebió su café mientras yo caminaba de un lado a otro por la sala. Teléfono en mano, leyendo en voz alta los mensajes de personas a las que no les había importado si vivía o moría. Cuando finalmente me detuve, sin aliento y temblando con una mezcla de ira y confusión, dejó su taza y dijo: «No vuelven por ti, vuelven por lo que tienes». Sabía que tenía razón, pero saber y sentir son cosas diferentes. Una parte de mí, la pequeña y herida parte que aún recordaba ser una niña que quería la aprobación de su madre, quería creer que las llamadas eran genuinas, que la gente podía cambiar, que el amor podía reavivarse como un fuego a partir de brasas moribundas. Acepté reunirme con mi madre en un restaurante a medio camino entre Millbrook y su comunidad cerrada. Conduje hasta allí un sábado por la tarde, vestida con ropa que había comprado con mi propio dinero, sintiéndome como una soldado que va a una negociación. Ella ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Cuando llegué, se veía más vieja. Los reflejos en su cabello habían crecido, revelando raíces grises, y sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua. Hablamos durante 2 horas. Se disculpó genuinamente, creo, por haberme rechazado. Dijo que mi padrastro había sido quien insistió en mantener la puerta cerrada, y que se había arrepentido todos los días desde entonces. Dijo que había pasado 2 veces en auto frente a la casa móvil, pero que le había dado demasiada vergüenza tocar. Dijo que quería ser parte de mi vida otra vez, en mis términos, sin importar cómo se viera eso. Escuché todo eso,
No interrumpí, no acusé. Simplemente me quedé sentada, removiendo mi café, observando a la mujer que me había dado a luz intentar encontrar las palabras para reconstruir un puente que ella misma había quemado. Cuando terminó, le dije que lo pensaría. Luego pagué la comida e intentó detenerme, pero insistí y manejé de regreso a Meebrook. Esa noche, me senté con mi abuelo en su taller. La lluvia había cesado, y el aire olía a pino mojado y madera recién cortada. Me estaba enseñando a incrustar un patrón de nogal en una tabla de arce, un proceso delicado que requería manos firmes y paciencia infinita. Le conté sobre el almuerzo. Le conté sobre las lágrimas de mi madre y la ausencia de mi padrastro y la extraña sensación hueca que me había seguido a casa. Dejó su formón y me miró. La luz de la única bombilla sobre nosotros proyectaba sombras profundas en su rostro, haciéndolo ver más viejo de lo que nunca lo había visto. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó una llave. No una llave de casa ni de auto. Era pequeña y vieja, de latón, con una etiqueta que tenía un número escrito en tinta desvaída. Me la entregó, la giré en mi palma, confundida. Explicó que la llave pertenecía a una unidad de almacenamiento a 20 millas de distancia. Una unidad que había estado alquilando durante 15 años. Dentro de esa unidad, dijo, estaban las cosas que había rescatado cuando perdió su casa. No muebles, ni ropa, ni baratijas sentimentales, madera, cientos de pies tablares de madera rara y exótica caoba, teca, palisandro. Ébano que había coleccionado durante toda una vida trabajando en proyectos de alta gama. Había comprado la Mayore parte décadas atrás, cuando los precios eran bajos, y la había almacenado como una ardilla acumulando nueces para un invierno que nunca llegó. Me dijo el valor de mercado actual de esa madera. El número que dijo era tan grande que casi me río, pensando que era una broma, pero no sigeíao. Me miraba con esos pálidos ojos azules, y me di cuenta de que nunca había sido pobre. Nunca había sido un fracasado. Simplemente había elegido vivir de manera sencilla, esconder su riqueza donde nadie la encontrara, protegerse de la familia que lo había juzgado y lo había encontrado insuficiente. Iba a venderla cuando me jubilara, dijo. Pero entonces no me jubilé, y luego no necesitaba el dinero. Y luego comencé a pensar en quién la recibiría cuando ya no estuviera. Hizo una pausa, frotando su pulgar sobre el dorso de su mano. Tú eres la única que alguna vez regresó. Me quedé allí en el taller, sosteniendo esa llave de latón, sintiendo el peso de lo que me estaba dando. No era solo la madera, era la confianza, el legado. La obstinación silenciosa y terca de negarse a dejar que la crueldad de la familia lo definiera. A la mañana siguiente, conduje hasta la unidad de almacenamiento. Era una caja de concreto simple en una fila de cajas de concreto idénticas, encerrada detrás de una cerca de eslabones con un teclado numérico en la puerta. Adentro, apiladas en estantes resistentes, había tablas tan hermosas que casi dolía mirarlas. La veta de la caoba giraba como ámbar líquido. El palisandro era tan oscuro que parecía absorber la luz. La teca tenía un brillo dorado que cambiaba mientras me movía a su lado. Pasé mis dedos sobre las superficies, sintiendo la historia, la paciencia, el amor que se había invertido en coleccionar y preservar cada pieza. Llamé a mi madre esa noche. Le dije que estaba dispuesta a intentar reconstruir nuestra relación, pero habría condiciones. Nada de padrastro en las reuniones familiares. Nada de peticiones financieras. Nada de fingir que el pasado no había ocurrido. Aceptó todo, con la voz entrecortada por las lágrimas. Luego llamé a mi hermana, a mi tío y a todos los demás que se habían comunicado. Les dije lo mismo. La mayoría aceptaron, algunos no. El tío Vince, cuando escuchó que no se le permitiría invertir en el negocio, me llamó una ingrata malcriada y colgó. No le devolví la llamada. Durante el año siguiente, utilicé la madera de la unidad de almacenamiento de mi abuelo para lanzar un nuevo lado del negocio, muebles personalizados.
Construí piezas que se vendieron por miles de dólares a coleccionistas que apreciaban la artesanía y la historia detrás de la madera. Contraté a 2 artesanos locales que habían sido despedidos de un taller de gabinetes que cerró. Expandí la ferretería al edificio de al lado. Y cada tarde regresaba a casa, a la casa móvil, donde mi abuelo me esperaba en su mecedora. El taburete ligeramente desigual a su lado, la caja de nogal que había hecho para mi boda sobre la mesa, entre nosotros una nueva, construida con sobras de la misma madera que la original. Falleció un domingo tranquilo por la mañana, 6 meses después de que abriera el taller de muebles. Lo encontré en su silla, las manos dobladas sobre un trozo de papel de lija, los ojos cerrados como si simplemente hubiera decidido tomar una siesta. El médico dijo que fueron sus pulmones, que finalmente cedieron después de años de servicio. Creo que fue otra cosa. Creo que había terminado lo que necesitaba hacer. El funeral fue pequeño. No invité a la Mayo, era parte de la familia. Mi madre vino y se sentó en la última fila, llorando silenciosamente en un pañuelo. Mi hermana no vino, dijo que el viaje era muy largo, pero sabía que la verdadera razón era la culpa. El tío Vince envió un ramo de lirios con una tarjeta que decía "Lo siento por tu pérdida" en la letra de otra persona. Puse los lirios en la basura. Heredé todo. La casa móvil, el taller, la madera restante y una cuenta bancaria que nunca había conocido, que contenía suficiente dinero para mantener el negocio funcionando durante una década sin una sola venta. Lo había planeado todo, hasta el último detalle, porque ese era el tipo de hombre que era. Un constructor, un planificador. Una fuerza silenciosa que había visto a su familia darle la espalda y simplemente había seguido construyendo de todas formas. Ahora, mientras escribo esto, estoy sentada en el taller. El sol se está poniendo detrás de los pinos. Tal como aquella primera noche cuando llegué con nada más que una bolsa de lona y un corazón roto. La mecedora está a mi lado, vacía ahora, pero aún puedo sentir su presencia en la veta de la madera y en el peso de las herramientas. La familia que me abandonó ha pasado el último año intentando abrirse camino de regreso a mi vida. Envían tarjetas y regalos e invitaciones a eventos a los que nunca asistiré. Publican en las redes sociales lo orgullosos que están de su hija, su hermana, su sobrina, como si ellos hubieran tenido algo que ver con mi éxito. Que se arrepientan. Que se sienten en sus comunidades cerradas y sus mansiones suburbanas y se pregunten qué pudo haber sido si hubieran abierto una puerta en lugar de cerrarla. No les deseo mal. Simplemente ya no los necesito. Porque aprendí algo de mi abuelo que ninguno de ellos entendió. La familia no son las personas que comparten tu sangre. La familia son las personas que comparten tu lucha. Los que te dan una llave cuando no tienes nada. Los que te construyen un taburete y se sientan en él cada mañana. Los que te acogen cuando el mundo entero te ha dado la espalda. Soy Grace y tengo 36 años. Estoy arruinada en todas las formas que no importan y soy rica en todas las formas que sí importan. Y si hay algo que sé con certeza, es esto: la mejor venganza no es la ira ni el rencor. Es una vida bien construida, tabla por tabla, con las manos de alguien que te amó cuando eras indigna de amor. La familia se arrepintió. Pero yo nunca lo haré.